Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mente y Educación. Como cada viernes pues traemos un tema educativo. El día de hoy vamos a hablar de la educación socioemocional y viene una pregunta que hay que responder, si es un mito o una realidad. Y qué mejor que con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Héctor Cerezo Huerta. Bienvenido, hola. Gracias por estar aquí. Y bueno, el doctor Héctor es doctor en Psicología Educativa y del Desarrollo por la UNAM. Él estudió la maestría en Educación con especialidad en Desarrollo Cognitivo por el TEC de Monterrey. Es licenciado en Psicología por la UAP y actualmente trabaja como Coordinador Nacional de Calidad Educativa en una universidad online española. Profesor e instructor de la División de Educación Continua de la FES Iztacala de la UNAM. Es capacitador educativo, consultor organizacional y psicoterapeuta en casos de abuso psicológico y persuasión coercitiva. Es columnista especializado en tercera vía. Sí, bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, pues amigos, muy buenas tardes, noches. Estamos aquí nuevamente con ustedes en su programa Mente y Educación por la señal www.sabersinfin.com, como todos los viernes, con un gusto enorme y más hoy porque contamos con la presencia de nuestro querido doctor Héctor Cerezo Huerta, que nos viene a dar un tema muy importante, porque sí, de verdad que hay muchas cosas que ver en este asunto, ¿verdad? Yo soy Fernando Mota para servirles a todos ustedes y bueno, pues vamos a entrar de lleno a lo que es el tema. Quiero decirles que el doctor me da mucho gusto que esté con nosotros y nos sentimos muy agradecidos porque pues el doctor les da de la talla les da las conferencias y las charlas a la radio y a la televisión convencional, y que esté aquí con nosotros, vaya, es un gusto. Gracias, doctor. Gracias. Y pues vamos a entrar de lleno a lo que es este tema de la educación socioemocional. Es, como dice el título, doctor, y a lo mejor me estoy abarcando ya todo el programa, pero bueno, ahorita vamos poco a poco. ¿Es un mito o es una realidad? Porque desde hace ya algunos años se empezó a ver esta situación de un cambio en el sistema educativo, ¿sí? Y que va dirigido a esto. Okay. Pero aquí sería importante que primero hablara de qué se conoce como educación socioemocional. Me parece muy bien, Jessy. Híjole, va a ser complicado, pero quizá la primera afirmación pueda resultar atrevida, pero es cierta. La educación socioemocional es un conjunto de ideas. Claro, no estoy diciendo ni siquiera teorías, de ideas, de discursos que suenan bastante atractivos. Es una retórica muy interesante que endulce el oído del público común, de educadores, de profesores, de padres de familia, de medios de comunicación. Un conjunto de ideas que aluden a una serie de fenómenos, sobre todo de corte emocional y no necesariamente cognitivo e intelectual. Cuando uno se pone a escuchar o a leer los textos de educación emocional, uno encuentra palabras clave que se repiten, como por ejemplo éxito, liderazgo, actitud, empatía, comunicación, colaboración, escucha, asertividad, autorregulación emocional, obviamente emociones, autocontrol. Y todas estas expresiones, todos estos conceptos, palabras clave, intentan denotar que el sujeto puede entrenar sus emociones. Algo que mencionó al principio es un conjunto de ideas. Esto me suena como que no tiene una base marco científica. Teórico. Aunque ellos saludan e insistan en que hay toda una serie de paradigmas, teorías, experimentos que demuestran su practicidad, su eficiencia, falta evidencia empírica. Cuando digo que falta evidencia empírica me refiero a que el criterio básico en la ciencia es la replicabilidad, que un resultado sea reproducible,
que se pueda constatar por uno y otro investigador bajo las mismas condiciones o diseños experimentales o incluso no experimentales, y es de este factor carece mucho de los estudios de educación socioemocional. Ellos aluden a experimentos clásicos en psicología en educación. Uno de los que más aluden y los que más resulta atractivo para ellos es el experimento del malvavisco. Sí. En donde ellos dicen, bueno, miren, hubo un experimento en donde un psicólogo, Michel, en un kinder, en una escuela preescolar, estaba con unos niños y niñas, y entonces les decía, en un cuarto cerrado, videograbando la situación, que les ponía enfrente un tazón de malvaviscos, de bombones, y les decía en determinado momento, si tú me puedes esperar a que yo regrese en unos minutos, no te voy a dar uno, te voy a dar más bombones, más de un bombón. Y entonces a partir de eso, los que no esperaban, los que se atragantaban todos los bombones, los que podían establecer tiempo, demoran, no ser traicionados por la gratificación inmediata, otro concepto importante, correlacionaron que esto en el futuro podían ser factores que podían predecir el éxito personal, laboral, y que aquellos que no podían tener gratificación, que no soportaban la gratificación inmediata y que de alguna manera se comían los bombones, eran proclives a mayores problemas de bullying, de violencia, de dificultad en el control de los impulsos, y es como el experimento clásico, ¿no? Sí. Pero esto viene sobre todo de Goleman, o sea, Daniel Goleman y su bestseller, porque no podría decir que es una obra científica paradigmática, es un bestseller, infectó esta idea de inteligencia emocional versus inteligencia cognitiva intelectual. En su libro, muy entretenido, por cierto, nadie duda de eso, se debe tener un estilo atractivo como la autoayuda para poder, es una prosa brillante, y esa prosa es útil para que se pueda, insisto, endulzar el oído. Y ahí en ese libro dice una de tantas afirmaciones, que la inteligencia emocional, si se entrena, podría permitirnos ser hasta un 80 o 90% exitosos, mientras que la inteligencia cognitiva intelectual solamente nos permite entre un 20 y 30%. Entonces, afirmaciones de ese tipo no se pueden lanzar al vacío, no se pueden lanzar a profesores, a padres de familia, se tienen que demostrar. Entonces, volviendo a tu pregunta, algunos de sus aspectos, de sus afirmaciones, podrían tener comprobación empírica, pero ya provienen de las ciencias cognitivas. Es que, incluso hasta diría de otras teorías y realmente paradigmas, como el propio conductismo, el análisis experimental de la conducta, pero no lo hicieron ellos, o sea, ya había teorías previas que lo habían demostrado, pero yo diría, conjuntando sus preguntas, que es un mito que acabó convirtiéndose en una realidad palpable en las aulas. Se compró. Sí, porque su discurso es sencillo, divulgativo, comprensible, fácil de digerir. ¿A quién le gusta un texto que nos obligue a pensar, a reflexionar, a tomar postura? Preferimos las cosas masticadas. Entonces, hoy ven los planes y programas de educación socioemocional en educación básica. Programas como Constrúyete, Conócete. Los profesores de educación básica saben perfectamente bien de qué hablo, ¿no? Hay hasta manuales y diseños instruccionales que dosifican el avance y plantean indicadores de logro. Se aterrizó. O sea, la ventaja de esta propuesta, de este modelo, es que se aterrizó, pero desde mi punto de vista ahí hay un riesgo y un peligro y me iría más lejos, una violación a la práctica pedagógica. Ya no permite que el profesor sea un mayeuta, o sea, que decida cómo, por qué, cuándo. Más bien es un lacayo que se acopla, se alinea a manuales, a diseños instruccionales que nos dicen qué, cómo y cuándo hacer las cosas. ¿Qué viene después de esto? Porque esta situación de la educación emocional se ha expandido por todas partes, desde escuelas y desde el nivel más básico. Pues está en el sistema educativo, ¿no? Se va al sistema y profesores que a lo mejor ni siquiera tienen idea de lo que es y tienen que impartir este programa,
O sea, ¿qué va a pasar después de esto? Fíjate que está en el sistema, está en la ley General de Educación. La primera iniciativa presentada fue en el 2016. Se llamó Iniciativa o Proyecto de Ley de Educación Emocional. Ley de Educación Emocional. Nada más escuchen la expresión, Ley de Educación Emocional. Y después esto ya se palpa, se concreta en la Ley General de Educación, que se promulgó, o bueno, no se publicó el 30 de septiembre del año pasado. Y chéquenla, los artículos 7, 8 y 12 plantean cuestiones que tienen que ver con habilidades socioemocionales, competencias socioemocionales. Y quien esté escuchando y tenga experiencia en las aulas sabrá que cuando hablamos de competencias, de habilidades, de destrezas, de educación basada en competencias, pues está, vamos a decirlo así, la mano negra del neoliberalismo. O sea, y lo aceptan con todo gusto, ¿no? Y yo creo que cuando ustedes preguntan a dónde vamos, a individualizar los problemas sociales. O sea, mi crítica es que este modelo individualiza los problemas sociales, es decir, le hace creer a la gente que si triunfa, que si fracasa, es su responsabilidad. Es tu responsabilidad, es porque no entrenas tus emociones, es porque no las manejas. Aquí hay un stock, un gabinete de recursos psíquicos. ¿Quieres autoestima? Toma un poco de autoestima. ¿Quieres autoeficacia? Te entrenamos a una autoeficacia. Asertividad, comunicación, escucha, para todo hay. Las emociones se convirtieron en una mercancía más. Las emociones obedecen a las leyes del mercado. Las emociones y su gestión, una palabra que a mí me resulta realmente muy complicada. Hay expresiones con las que yo las escucho y me parecen aberrantes. Esta es una de ellas: gestión emocional, liderazgo, actitud, todo es actitud, motivación, interés. Es un reduccionismo. O sea, a lo que voy es que ya está en la ley, ya está en las aulas, y sus efectos, aunque parezcan discretos, son estos. O sea, a la gente no se le puede hacer creer que todo depende de sí mismo. O sea, hay una serie de factores emergentes que están absolutamente fuera de nuestro control, variables contingentes, diría alguien, que no podemos manejar. El sistema económico, la dinámica familiar, el tipo de escuela, la competencia del mercado a nivel laboral. Uno no está donde quisiera, uno está donde las propias variables nos permiten estar. Y ahí es precisamente el punto medular de este modelo. Yo creo que la gente podría ser un poco más crítica a propuestas como estas, que disfrazadas de humanismo realmente constituyen las rutas de la futura explotación laboral para los que ahora son alumnos. Aquí habla algo de explotación laboral. Digo, por ejemplo, apenas salió esta norma 035 que habla de los factores de riesgo psicosociales, sí. Y que también puede distorsionarse de cierta manera cuando no hay el conocimiento como tal de cómo se debe de llevar a cabo dentro de una empresa. O sea, podría entrar aquí también esta parte de no saber exactamente cómo llevar a cabo esta educación. Yo creo que está sucediendo, y a nivel educativo quisieron corregirlo con los planes y programas. Ya hay planes y programas de primero a sexto. De hecho, cada par de grados aplican un programa específico. De primero a segundo, conócete, elígete, en fin, ya está, al menos en primaria, perfectamente diseñadas las actividades. En secundaria, los famosos clubes de convivencia, y se centran sobre todo en las competencias socioemocionales. No dudo que la intención haya sido buena. O sea, la educación socioemocional nació, no siendo un error, vamos a decirlo así, nació pensando que era importante educar a las personas más allá de contenidos disciplinares, que teníamos que apostar por una educación integral, y que muchos de los problemas sociales, violencia, bullying, embarazos adolescentes, feminicidios, descomposición social, tienen que ver con el mundo emocional.
Bueno, sí, pero no se deben exclusivamente al mundo emocional de las personas. Y creo que a propósito voltearon la mirada de las variables sociales, económicas. La educación socioemocional actúa como una histérica. Yo no quiero ver las variables reales. ¿Sociales? Nada más. Sí, las sociales, las de mercado, las económicas, las cotidianas, porque pues eso no tengo marco teórico, ni siquiera propio, porque es más eclecticismo, o sea, es una combinación, es un Frankenstein teórico-metodológico. Recupera de las ciencias cognitivas, recupera aportes de las neurociencias, recupera ideas constructivistas, y lo mezcla y le dice vive, y empieza a operar en las escuelas. Y como todo proyecto o reforma educativa que se toma desde las altas esferas, toda reforma educativa que no pasa por la mente y la práctica del profesor está destinada al fracaso. Eso lo sabemos. Creo que nos queda claro que este país cada 6 años se funda, vuelve a nacer, y esta idea del nuevo modelo de educación mexicana no es la excepción. Ahora se habla de que lo importante deben ser los aprendizajes claves, 1, 2, las habilidades socioemocionales, y 3, la enseñanza en inglés. Y entonces, pues, cuando uno piensa un poco más de dónde está este asunto, pues es adaptación, alineación al mercado, que no estoy diciendo que no sea útil, pero la pregunta sería, ¿realmente nuestro país requiere eso? ¿Realmente los profesores necesitan formatos y matrices y llenar formatos que terminan siendo archivo muerto, carcomido por ratones? No lo sé. O sea, yo creo que este modelo, digo que viola el sentido docente, porque le quita o le roba al profesor la oportunidad de la singularidad. O sea, la singularidad es que el profesor decida sobre cuestiones didácticas, planeación, ejecución. Por poner un ejemplo, hace algunos años en una universidad privada por el Estado de México me tocó dar una clase de posgrado, y me dijeron, aquí está su manual, vienen organizadas ya las clases, y el manual decía, para presentarse diga tal cosa, tal frase, tantos segundos, para apertura diga tal cosa, para desarrollo cierre. Y cada clase se sentaba el coordinador del posgrado, tenía una silla exclusiva para el coordinador, nadie más la podía usar más que el coordinador, era la silla del coordinador, donde iba a observar la práctica docente de los profesores 2 veces por sesión, llenaba formatos, y al final un burócrata, un administrador, me decía si estaba bien parado, si la voz era adecuada, si me movía mucho, si hablaba muy rápido, cuestiones meramente de forma, no de fondo. Y a eso me refiero cuando se le roba la singularidad al profesor, se le roba la oportunidad de tomar decisiones didácticas sobre la marcha. Cualquiera que haya sido docente sabe que la docencia es una actividad impredecible. Yo puedo llevar una planeación, me encuentro con un grupo diferente y la planeación se va a la borda. Sí. En ese momento tienen que emerger decisiones instruccionales. Nadie está diciendo que la planeación no es importante, pero aquí en la educación socioemocional parece que se resolvió hasta el diseño instruccional. Ya se les dice a los profesores cómo dosificar los contenidos, qué técnicas usar, cómo evaluar esos indicadores de logro. Bueno, entonces ya no van a requerir profesores. Lo que requieren son simples máquinas de enseñanza. No hay mayor problema. Sí, y ahorita me hizo recordar esa que de hecho hay un video de la canción de Pink Floyd, de la educación. Another Brick in the Wall. Ajá, ahora ya no son los alumnos, ahora son los maestros los que los quieren convertir en robots. En autómatas. En autómatas. En verdaderos autómatas. Sí, realmente eso es lo que está pasando. Yo creo que sí, y lo peor, disfrazado de un humanismo bien intencionado. Nadie puede estar en desacuerdo que la idea del humanismo ya también es eslogan y marca. Sí, claro. Para muchos, ¿no? Pero es un humanismo mal entendido, es un humanismo espurio, la prostitución de muchas premisas humanistas.
No creo que tenga que ver necesariamente con un humanismo genuino. Nunca se habla, por ejemplo, de compasión en este tipo de educación socioemocional. No se habla necesariamente de cuestiones éticas. No se habla del amor, si pudiéramos considerarlo como objeto de estudio, porque detrás de toda esta cuestión socioemocional, pues en realidad se esconden las pasiones humanas, y las emociones no son inteligentes. No quiero decir que tampoco sean las locas de la casa, de nuestra cabeza, pero reducirlo todo a emocionalidad y a entrenamiento y a ejercicios y algoritmos, no sé si sea el camino de innovación pedagógica. Realmente no lo sé. Hay otras tantas teorías que creo que nos pueden dar respuesta al contexto mexicano. Teorías de la reproducción, teorías críticas, que se hacen otras preguntas más interesantes, más profundas, como por ejemplo, ¿a quién se educa? ¿Para qué se educa? ¿Cómo se educa? ¿Bajo qué condiciones se educa? Esas preguntas para la educación socioemocional no son tan importantes. ¿Qué papel cumple la escuela? O sea, realmente la escuela es lo que decías comparándolo con esta canción de Pink Floyd, es un modelo de adoctrinamiento, donde todos los alumnos se forman y al ingreso y salen como productos en serie, o la escuela es más bien una manera de reproducir el status quo, o la escuela tendría que ser el lugar donde se genere la lucha de clases. O sea, estas expresiones no son comprensibles para la educación socioemocional. Por eso me atrevo a decir que su marco teórico es limitadísimo. Aunque esté Vizquerra, aunque esté Rafael Vizquerra, aunque esté Daniel Goleman y otros tantos, creo que hay otros autores, Hannah Arendt, Eva Illouz, Peter McLaren, que pudieran darnos unos lentes un poco más críticos, y también operativos, por supuesto, porque de repente estas teorías las critican diciendo que no se aterrizan en el aula. Sí se aterrizan, lo que pasa es que a los profesores también a veces nos resulta difícil pensar, nos gusta más todo terminado, pero esas teorías tienen mucho tiempo. El mismísimo Paulo Freire ya adelantaba esto, en Pedagogía del Oprimido, Extensión o Comunicación, otro de sus libros, donde se adelanta a decir que pues, no todo tiene que ver con el reduccionismo emocional. O sea, tiene que ver con pensamiento crítico, tiene que ver con comunicación. Pero aquí pareciera que se les está vendiendo una sola idea en general, ¿no? ¿Qué pasa cuando se dan cuenta que la realidad es otra? O sea, viene la frustración o... Pues es que yo creo no se están dando cuenta, ¿o qué? O sí, pero está muy por debajo, ¿no? Yo creo que se ha sabido vender muy bien. Porque lo presentan como una propuesta educativa que va a eliminar o erradicar fenómenos como el bullying, tragedias como la ocurrida en Torreón hace unos meses, el feminicidio, la violencia, los embarazos adolescentes. Se ha sabido vender muy bien. Se ha armado de una retórica muy atractiva. Se ha preocupado por establecer una serie de técnicas, para todo y técnicas, que tienen que ver con autorregulación emocional, asertividad, comunicación, no argumentación, casi no hay técnicas de ese tipo en este enfoque. Y parece que para ellos estamos en oposición al mundo racional, y cierto, o sea, se les presenta un mundo especial y el mundo real es muy diferente. Entonces el mundo real es de incertidumbre, es de simultaneidad, es de elecciones rápidas, con poco margen de tiempo y con un sinnúmero de afectaciones. Entonces no sé, yo creo que ahí debiera haber un equilibrio entre contenidos, como ellos los llaman, cognitivos e intelectuales,
por supuesto disciplinares, basados en la evidencia, y por qué no, contenidos de este tipo, de esta naturaleza, ¿no? Vamos a llamarle emocionales, por decirlo de algún modo. Pero no es la preocupación de ellos. La preocupación de ellos es la venta de este producto educativo. Para nadie es un secreto que se carga más para ese lado. No, hay consultorías dedicadas a esto y han capacitado a miles de profesores. Por ahí pueden buscar una consultoría en México que se ha hecho cargo, por ejemplo, de la capacitación tanto presencial como en línea bajo este nuevo modelo educativo de más de 35,000 profesores. Entonces, pues son estas ideas de la reforma curricular desde arriba, y está destinada tarde o temprano al fracaso, porque la propia realidad se va a encargar de mostrar sus deficiencias. Sí, y fíjese que yo veía un video de cuando comenzó esto en el 2016, de cierta conferencia, ¿no? Que daban a través de esto, y después de que dio su conferencia donde dice estas palabras que usted menciona, es cierto, el autoconocimiento y el bienestar y todo eso, ¿no? Ese tipo de palabras. Al final le preguntaban, bueno, ¿y cómo saber si yo soy un profesor o un docente que tiene educación emocional, que está al nivel para dar ese tipo de materia, ¿no? Es que nos hace creer que estratifica a las personas. O sea, hay quienes sí tienen inteligencia emocional y quienes no tienen inteligencia emocional. Implícito en esta afirmación, como la mencionas en el ejemplo, hay un ánimo de dividir a las personas, de dicotomizarlas, de mostrar dos grupos, los exitosos y los fracasados, de estratificación social. Podrán decir que no, pero en la práctica, de manera muy ácida, yo les digo coaching, inteligencia emocional para colaboradores, traducción, soportar salarios bajísimos, en jornadas extenuantes y sin la posibilidad de protestar o tener un sindicato. Eso es lo que realmente quieren decir, ¿no? Entonces, debajo de todas estas intenciones que parecen loables, hay toda una intención política. O sea, que no se nos olvide que educar, más que un acto afectivo, emotivo o cognitivo, es un acto político. Educar es un acto político. Y no para nada me estoy refiriendo a cuestiones que tengan que ver con partidarias. Sí, no. Hablo de polis en el más amplio sentido del término. Educar es un acto político, es decir, tiene que ver con el tipo de ciudadano que queremos formar, tiene que ver con el tipo de futuro que queremos construir. A partir de eso se construyen los programas. Por supuesto que sí, y esto, detrás de este modelo, de este discurso tan atractivo, hay intenciones políticas clarísimas. ¿Cuáles son esas? Alineación al mercado, capacidad para autoexplotarse. O sea, ahora el explotado se convierte en explotador de sí mismo. Ya eres explotado y eres explotador de sí mismo. Porque es su responsabilidad. Claro. Entonces, insisto, esta individualización de las causas sociales tiene que preocuparnos, porque ahora resulta que yo no consigo un trabajo, o no tengo el nivel o calidad de vida o bienestar, otra palabra importantísima para ellos, porque no le echo suficientes ganas, porque no he invertido tiempo suficiente en mi propia formación. Y utilizan mucho esta frase de que si lo crees, lo creas, ¿no? Ándale. A partir de eso. Yo por eso, a lo mejor sé que puedo cometer un error, pero y que no es lo conveniente poner en la misma caja a distintas propuestas, pero inteligencia emocional, educación socioemocional, psicología positiva, PNL, programación neurolingüística, coaching en sus variadísimas modalidades, todas comparten denominadores comunes, y uno de los más importantes es el trasladar al sujeto cuestiones que no dependen de él o de ella, sino que dependen de
las cuestiones macroestructurales de la sociedad, de la cultura, del mercado, de la política, de condiciones que no podemos manejar. Entonces, y qué cosa tan extraña, si fallas es por tu culpa, no por nosotros como sistema educativo, profesores o escuela pública o privada. Es que algo sucedió en ti, en tu mente, en tu cabeza, en tus emociones, no te entrenaste suficiente, no te sometiste a un proceso de instrucción, y por eso es que no tienes inteligencia emocional. Bueno, ahora es el colmo. Así como en su momento hubo test psicométricos, ahora hay test de inteligencia emocional. Entonces es un mercado que sobre todo las empresas, no solo las escuelas, las empresas también ya adoptaron. Y yo les pregunto, bueno, entonces si las bondades golemianas de Goleman son tan obvias, ¿por qué las organizaciones están tan jodidas? Bueno, tan mal. ¿Por qué tienen pésima salud organizacional? ¿Por qué los indicadores son los famosos KPIs de rotación, desgaste? Los análisis. Entonces, no que servía, no que esto era la panacea para todos nosotros. Y bueno, es ahí donde se demuestra que la teoría es limitada. Bueno, el modelo es muy limitado, y que mi invitación sería retornar al estilo clásico de la ciencia, a los paradigmas que ya demostraron evidencia empírica. Entonces, pues, de repente esto se vuelve a vestir de novedad, de innovación pedagógica, pero en realidad no vuelve a ser más que una mezcla, una ensalada de cosas que ya se habían dicho antes, renovadas con un ánimo, yo diría, neoliberal, y además de corte fascista, porque es todo, ¿no? Es el neoliberalismo, neoliberalismo, corrijo, fascista, o sea, porque es dictatorial, o sea, ahora se educa por decreto, así se tiene que educar. Y bueno, pues sé que a los padres les resulta muy atractivo las ideas, el discurso, a los profesores, eso es lo que me preocupa. Sí. Incluso alguna vez platiqué con un profesor indigenista y estaba convencido y alegre por la educación socioemocional, y me preocupó porque pues... Que eso era lo que... Y las condiciones de tu escuela o la telesecundaria sin tele, y las plataformas sin internet, y los problemas interculturales o lingüísticos, porque el profesor habla español y ellos su lengua nativa o su dialecto. Entonces, bueno, son cosas que no se pone a pensar la educación socioemocional. Esto más bien tiene que ver con cuestiones que preparan al sujeto para escenarios laborales complicados. Yo insisto, pueden no estar de acuerdo con mi opinión, qué bueno. Claro. Las personas tienen el derecho a disentir. Sí. Pero siempre y cuando podamos construir argumentos que nos permitan dialogar, ¿no? Yo lo que afirmo tiene que ver con un montón de críticas que se le han hecho, ¿no? Y que ellos por supuesto no mencionan, porque pues se vendrían abajo muchas de sus propuestas ya operativas en la escuela, en el sistema educativo, sobre todo mexicano, porque no solo están en México, están en Argentina, están en Chile, están en España, y en todos ellos hay marcos legales que lo tratan como decreto, como ley. ¿Qué se puede hacer para cambiar esto? Que los profesores duden. Yo creo que empieza ahí, que los profesores duden, que los profesores decidan, opten qué profesor quieren ser. Yo puedo decir lacayos, a lo mejor puede ser muy duro la expresión, al servicio del mercado, un simple aplicador del currículum. Por ahí en Lawrence Stenhouse, un educador crítico, dice que el profesor tiene que decidir qué quiere ser: un aplicador, un transmisor del currículum, o un recreador del currículum. Yo prefiero ser lo segundo. Un recreador, alguien que transforma, que intenta trasladar el currículum con su experiencia, enriquecerlo, agregarle todo nuestro bagaje, esta otra palabra que ellos usan mucho, nuestra expertise. Ahora que estamos llenos de eufemismos, es importante para ellos. Eso es lo que tiene que decidir el profesor, o adaptarse a formatos que pueden tener cierto riesgo
en el futuro. Yo creo que eso es una primera vía. Que los profesores duden, consulten otras fuentes. Siempre es bueno tener una contraparte del modelo que me están invitando a aplicar. Que los padres también, pues en algún momento puedan constatar si esto sirve o no en la vida cotidiana. Porque ellos hablan de competencias para la vida. Esta es una expresión. Bueno, estas competencias para la vida realmente se aplican o no. Bueno, estamos viviendo un momento. ¿Para la vida de quién, no? No, y además yo me veo con tristeza y sorpresa e interés. Si esto sirviera, porque hay sujetos en este instante abarrotando las filas de Costco en el supermercado. Tenemos los conspiranoicos y los paranoicos. Sí. Entonces, pues no, que esto no sirva a servir para discernir lo ficticio de lo real, que nos iba a permitir filtrar la realidad de un modo diferente. Bueno, este tipo de cosas son las que se tienen que preguntar. Y lo último, pues sería que pues, las autoridades educativas no les vendan espejitos, porque de repente cualquier propuesta que viene de otro país parece resultar más interesante. Y aquí tenemos muchas propuestas surgidas desde Latinoamérica, que pueden ser mucho más cercanas a nuestro contexto, ¿no? Pablo Latapí, otras tantas, Ángel Díaz Barriga. Hay una serie de estudios, tanto de calidad educativa como de didáctica, que nos pueden orientar mejor que estas propuestas. Pero bueno, finalmente yo no puedo decidir eso, ya la gente lo decide. Y como alumnos, por ejemplo, ¿podría ser el debatir estas propuestas? Yo creo que sí, depende mucho del nivel educativo. Dependerá mucho del nivel educativo, porque pues en educación básica los estudiantes tienen poco margen de decisión, ¿no? Uh-huh. O sea, es el currículum el que lo plantea. Ya ni siquiera son actividades extra o cocurriculares. Uh-huh. Es el currículum. O sea, es más grave aún. Antes ellos decían, queremos que la educación socioemocional sea asignatura. No solo lograron eso, lograron que se insertara en los mapas curriculares, uh-huh. que no solo hubiera una carga de contenido temático, sino que ahora es el currículum de contenido socioemocional, ya para que se plasme de alguna forma, no de manera tan explícita, en la Ley General de Educación. Pues es que esto ya de alguna manera permeó, impregnó las entrañas de la bestia, el currículum. Y cuando el currículum ya se empieza a hablar y a operar de esta forma, pues ahí va a ser más difícil. A los profesores yo les recomiendo un libro que se llama La vida en las aulas, de Philip Jackson, que nos puede ayudar. La vida en las aulas, de Philip Jackson, que nos puede ayudar a entender mejor que lo que pasa en las aulas es difícil de prever. Uh-huh. Y que por supuesto debemos tener una formación didáctica, disciplinaria, pedagógica, pero además sobre todo ética. Hay muchas otras propuestas que podemos voltear un poquito y darnos cuenta que son útiles también. Porque esa es otra cuestión que ahora ya los profesores les han quitado o restado su autoridad, ¿no? Sí, pues es que la idea es que el profesor es un trabajador de la industria educativa. Ahora observen cómo las escuelas, sobre todo de nivel superior, se plantea el asunto, el credencialismo. Tienes grados, eres alguien; no los tienes, no eres nadie. Y los grados se utilizan simplemente para acreditar, y todo el mundo se llena de estrellitas diciendo somos excelentes. ¿Por qué? Pues porque nos acreditó la agencia X o Y. Pero no necesariamente eso es sinónimo de calidad educativa. Yo creo que la calidad educativa tiene que ver con muchas variables, con la infraestructura, con la autonomía del profesorado. Yo creo que es una variable importantísima, con el modelo curricular, con un montón de cosas que no tienen nada más que ver con un expediente. Uh-huh. Tiene que ver con otras cosas, con la posibilidad que el profesor pueda decidir sobre su práctica. Eso a muchos nos obligó a alejarnos de la enseñanza, porque no teníamos realmente libertad, autonomía o decisión sobre nuestra práctica. Éramos
transmisores del currículum. Entonces es difícil para muchos profesores entender esto con los años, y llega el punto, no sé si les llega a todos, entonces se tiene que decidir qué hacer. ¿Continúo o ya no? ¿O bajo qué condiciones? Entonces es algo que tienen que decidir los profesores. ¿Cómo va a ser mi práctica? Porque además hay algo interesante. El profesor puede decir que se apega a un marco teórico en el discurso, y uno lo va a ver al aula, y en realidad lo que hace es algo completamente distinto a su marco teórico. Y lo más interesante es que el profesor no observa ni asume la disonancia. Hay profesores que dicen: yo soy constructivista, estos son mis marcos teóricos de referencia. Uno los va a ver al aula y, digo, a lo mejor la comparación es pésima, pero en el ánimo didáctico, peor que Pavlov y sus perros, ¿no? Todavía Pavlov era más humanista. Me refiero a que es una instrucción dirigida. ¿Y eres constructivista? Soy constructivista. Ah, ok. Entonces yo creo que ahí se tiene que trabajar, en el discurso, en el pensamiento y en la praxis del profesor. No para que se concilien, no estoy diciendo que piense y haga lo mismo, no. Estoy diciendo que el profesor asume esa disonancia, decida qué hacer, cómo hacerlo, y conozca otras tantas teorías educativas, pero verdaderas teorías educativas. Ahí tenemos, insisto, teorías de la reproducción, teorías del conflicto, teorías marxistas, la pedagogía crítica de Peter McLaren, creo yo, es una vía para entender este tipo de cosas. Ahí están. Yo creo que es cuestión de que los educadores puedan decidir voltear a estos textos. Y es también un tanto difícil por la cuestión económica. Quiero decir que a través de su trabajo pues ganan su dinero, y pues tendrían que, en este caso los ponen en la posición de obedecer, ¿no?, lo que les mandan. Es que no olvidemos que en este momento histórico del capitalismo salvaje, del capitalismo emocional, todo asume el valor de mercancía. Capital relacional, capital intelectual, capital corporal. Tus contactos son mercancía, tus emociones son mercancía, tus conocimientos son mercancía. Desgraciadamente tu cuerpo es mercancía, las emociones son mercancía, todo obedece a las leyes del mercado. Hablando de estas leyes del mercado, el mismo psicólogo ha comprado esta idea y la vende, ¿no?, como mercancía. O sea, habla de cursos de educación socioemocional, y es lo mismo. ¿Y sabes por qué? Porque en las universidades están desapareciendo asignaturas como epistemología, como filosofía de la ciencia. Claro, ahora tenemos psicólogos que no saben, o bueno, pseudopsicólogos, que no saben que la psicología fue hija putativa de la filosofía. Hoy le quedan solamente las primeras 4 letras de la palabra. Seguimos siendo, pero eso. Sí. ¿Por qué? Porque el psicólogo no tiene formación filosófica, y menos epistemológica. Incluso en las universidades empiezan a meter como materias, ¿no? Sí, claro. Sí, y ahora tú ves los mapas curriculares, el currículum, no currícula, porque ese es un error conceptual. Dices, ¿qué es esto? No, ya nada más falta risoterapia, mindfulness, cosas por el estilo, y para una formación de una licenciatura de pregrado, quiero equivocarme, ojalá, bueno, ya hay maestrías en mindfulness, ya hay maestrías en coaching, entonces pues ¿qué nos podemos esperar? No dudo que haya un pregrado de ese tipo, pero no hay epistemología, no hay filosofía. Antes había asignaturas como origen y evolución del hombre. Bueno, por lo menos uno podía analizar este tipo de cosas para que luego los futuros egresados pudieran decidir en dónde estaban parados, en qué terreno epistemológico están parados. Hoy el psicólogo, no importa que sea maestro o doctor, igual le da elegir la PNL que elegir psicología positiva, que ser conductista o cognitivista. O sea, a ese grado estamos, ¿no? O coach. Entonces, yo creo que, ¿cómo se asume?
como un licenciado, un profesionista, o se asume como un comerciante y ambulante, diría yo, no, sin menospreciar al ambulantaje, lo digo en el sentido despectivo, cáustico, sarcástico, porque eso demuestra la ausencia de formación epistemológica. O sea, si supiéramos este tipo de cosas, sabríamos que esto son dispositivos tecnocráticos para el control social. O sea, son dispositivos que le apuestan a que la gente no esté en un modo racional, crítico, sino en un modo más emocional. Siente, no pienses. Entonces, ese es el mensaje político de este tipo de modelos. Pero además, si se lo creen los padres y los maestros, y se lo creen nuestros colegas, pues ¿a dónde estamos, no? Terapias posmodernas, terapias de la tercera ola, pues estamos realmente siendo partícipes de una disciplina en verdadera crisis. O sea, realmente por ahí Emilio Ribes habla de que no hay una psicología, hay psicologías. Y el estatus depende del nivel epistemológico, de qué tan formado esté o no el psicólogo en este tipo de cosas. Por eso vemos que ahora nuestra ciencia pues realmente parece un zoológico, ¿no? Hay una fauna tremenda, ¿no? Y creo que eso es grave porque nuestros usuarios no tienen los elementos para elegir cómo y con quién. Por eso es que este tipo de propuestas han tenido tanto éxito, por su prosa, por su discurso, por su atractividad, por su marketing, Así vamos a es. decir. Si se me permite la expresión, por el marketing que han usado. Claro, definitivamente. Doctor, y bueno, haciendo un pequeño ejercicio, como que nos regresamos a ese 2016, y aquí estamos ahora sí que los meros, que vamos a ver la dirección de la educación, ¿no? ¿Cuál sería la mejor propuesta? Escuchar la voz de los profesores, escuchar la voz de quienes están todos los días en el aula, directivos, supervisores, profesores. Sí, porque en el aula tienen 50... Por supuesto, alumnos. Sí, claro, o sea, se critica mucho al INE, al Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, pero era insistente en este punto, en escuchar la voz de los profesores, y se realizaron estudios tanto cuantitativos como cualitativos muy interesantes desde el INE. Hubo incluso un proyecto que ya no se terminó y que tenía que ver con entender, videograbar y modificar la práctica docente, el proyecto TALIS. Ya no se logró, bueno, por todas estas cuestiones de cambio político, pero lo pongo como ejemplo porque la vía era esa, el camino era ese, escuchar la voz del profesor, y a partir de eso construir un modelo acorde a nuestras necesidades particulares, acorde a nuestro contexto, considerando referentes teóricos pues no de este tipo, eclécticos, donde se toma de uno y de otro lado sin asumir de dónde viene cada principio o premisa. Claro. Yo creo que ese era el camino, esa era la vía. No, si yo propongo una teoría en particular, estaría cometiendo el mismo error de pensar que la reforma es por decreto y desde arriba, cuando en realidad lo que se tiene que hacer es escuchar la voz del profesor. Se supone que para eso son los consejos técnicos, se supone que para eso eran las supervisiones escolares, se supone que para eso son los miles de formatos que llenan por año los profesores. Gente muy cercana, cuando estaban los exámenes precisamente del INE, todo era formatos, o sea, realmente todo eran formatos, y les preocupaba más la parte de acreditación, pasar al examen, porque si no los despedían, que modificar su práctica. Bueno, a eso fue un error definitivo, ¿no? Y eso se debe de evitar, la evaluación punitiva del profesor. O sea, en el momento en que a un profesor tú lo amenazas con que si no cumple criterios administrativos burocráticos o adaptación al modelo educativo, porque tú lo dices, ese profesor se alinea, pero pierde su singularidad. Eso no tiene por qué pasar. Claro, definitivamente. Pues, Jessy. ¿Como alumnos también pierden su singularidad? Sí, porque pues es un mismo modelo para
millones de formas de aprender. Y yo no cometería el error de decir, vean Finlandia, vean Singapur, porque pues tampoco es el sentido, ¿no? O vean Japón, el sistema educativo japonés. Vamos a México. Sí, regresando a nuestros procesos. De región a región, las condiciones educativas cambian. Sí. Educación intercultural es una cosa, educación rural es otra, educación en las zonas metropolitanas es otra. Entonces, digo, si nos ponemos en ese afán, en ese ánimo, ahí cambia, desde ¿no? ahí ya no hay un México, hay una cantidad de Méxicos en plural muy diversa, y el modelo educativo tiene que responder a esta diversidad. Yo creo que ahí está la clave, no a la homogeneidad, sí a la diversidad, sí a la escucha del profesor, sí a una evaluación formativa permanente, una formación permanente. Esa es la vía. No estoy diciendo nada que no se haya ya dicho, pero creo que el camino es ese. Así es. ¿Cree usted que tenemos esperanzas? Yo creo que sí. Yo creo que la mejor manera de que esto cambie es que entremos en crisis. Es que en algún momento las universidades se den cuenta que se están convirtiendo en fábricas de desempleados. Ajá. Por las disciplinas que tienen, que los propios profesionales, alumnos, estudiantes se den cuenta que lo que vivieron en la escuela es muy diferente a lo que se encuentran en la vida. Digo, es la mejor forma de que las cosas cambien, a través de una crisis, pero que esa crisis no nos tome por sorpresa. Y para ello otros tantos colegas, padres, alumnos, se tienen que sumar a esta idea, no de criticar por criticar, a esta idea de pensar sobre y argumentar. Sí, y argumentar, intentar argumentar sobre estas propuestas que parecen adecuadas, pero que en realidad pudieran no serlo. Pero ¿sí puede llegar este momento de crisis? Por ¿O supuesto. se puede ir así? No, yo creo que sí. Sí. Recordemos en la historia de México, Justo Sierra, Gabino Barreda. Las frases de nuestras abuelitas, que todo cae por su propio peso. Han mostrado que esas epifanías, esos puntos de quiebre van a llegar. Algunos son más precipitados que otros, pero se están generando. Y yo creo que las universidades y los profesores en particular que forman maestros o gente del área educativa, tenemos un compromiso importante para hacer dudar a nuestros alumnos. Yo creo que si logramos eso, ya avanzamos mucho. Excelente. Muy bien, pues se nos está yendo el tiempo, doctor. Muchas gracias. Pues le agradecemos mucho su participación. Al contrario, gracias por, y a todo el público tan amable, tan lindo, que nos hace favor de escucharnos y de vernos. Pues ahí está este gran tema. Espero haya sido de interés para ustedes y de mucho provecho. Jessy. Pues gracias por venir. Jessy. Esperando que regrese pronto, porque siempre esos temas son muy de mucha aportación para el público. Gracias y gracias por vernos como cada viernes, y nos vemos el próximo viernes a las 7 de la tarde. Claro que sí. Gracias. Gracias, Carlitos.